No sé vosotros, pero a mí se me está cerrando el calendario con todo esto, lo que quiero ir, ¿eh? Vale, llega el turno de Virginia Fuentes, que es bióloga, maestra de educación y que es directora técnica de la Fundación Oxígeno, donde lleva 20 años desarrollando proyectos. Y hoy nos va a hablar de Plastic Pirates Go Europe, una iniciativa europea. Hola, buenos días a todos. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a que nos deis la oportunidad de contar los proyectos que hace la Fundación. Para quien no conozca la Fundación Oxígeno, llevamos 25 años actuando directamente en el mundo rural, en el terreno, realizando actuaciones de conservación, divulgación y educación y voluntariado ambiental. Os iba a hablar del proyecto Plastic Pirates, pero antes de empezar me gustaría hacer una pequeña reflexión. La verdad que escuchando antes a Pura en su intervención, pensaba que desde la Fundación Oxígeno, casi sin darnos cuenta o sin darle ese nombre, llevamos 25 años haciendo ciencia ciudadana, porque llevamos 25 años trabajando con la gente del territorio, recuperando información y trabajando con ellos. La verdad que siempre hemos tenido muy claro que el equipo de la Fundación, que somos 10 personas, pues podemos hacer muchas cosas, pero si contamos con la gente que vive en el territorio, podemos hacer mucho más y tenemos más potencialidad. Entonces, escuchándola me daba cuenta que llevamos 25 años haciendo voluntariado medioambiental en playas, en ríos, plantando árboles y sin darnos cuenta hemos recopilado muchísima información y muchísimos datos gracias a lo que la gente nos ha ido contando. Primero lo hacíamos con un papel y un boli, una grabadora, íbamos recuperando esa información. Después sí que empezamos a hacer unos estadillos un poco más organizados y después utilizando esas aplicaciones que empezaron a surgir como Marnova o muchas de ellas. Todos esos datos, no os preocupéis que los tenemos guardados hasta la primera hoja en papel que recopilamos con información y estamos en proceso de digitalizarlo. Nos hemos dado cuenta del valor que tienen todos esos datos que hemos ido recuperando y este año hemos empezado un proyecto para empezar a digitalizar toda esa información y ponerla de acceso y conocimiento público porque tiene mucho valor y no podemos perderlo. Dentro de las campañas de la Fundación Oxígeno, una de las actuaciones que tenemos tiene que ver mucho con el tema de los microplásticos. Todos sabemos que los microplásticos es uno de los problemas que tenemos actualmente en el medio ambiente, tanto para la conservación de nuestros espacios y nuestras especies, sino como para nosotros mismos, para nuestra propia salud, y realizamos muchas campañas de voluntariado ambiental recogiendo plásticos, tanto en ríos como en playas. Nos hemos recorrido prácticamente todas las provincias de todas las comunidades autónomas, bien estando en ríos o bien estando en playas recogiendo residuos. No solamente los recogemos, sino que una vez que los hemos recogido, tomamos información de lo que hemos recogido. Y dentro de esto sale el proyecto Plastic Pirates, que a lo mejor es el proyecto que más tenemos con una metodología científica, pero no quiere decir que en el resto de las campañas no recopilemos también esta información y también hagamos ciencia ciudadana. El proyecto Plastic Pirates, llevamos ya unos cuantos años haciéndolo, tiene que ver con el estudio de los plásticos que están en los ríos. Hay mucha información sobre qué está pasando y cómo llegan los plásticos al mar, pero no hay tanta información que estudie la trazabilidad de los plásticos que están en los ríos y cómo acaban en los mares y cuáles son las consecuencias de esa trazabilidad. Entonces, este proyecto intenta poner un poco de conocimiento y un poco de estudio de saber la trazabilidad de los plásticos desde los ríos hasta los mares, de dónde vienen y cómo podemos hacer para que su gestión, prevención y mitigación sea mejor. Entonces, como os contaba, el proyecto Plastic es una iniciativa de ciencia ciudadana, pero que está dirigida a los jóvenes. Trabajamos con grupos y asociaciones juveniles que nos ayudan a estudiar la contaminación de los plásticos en los ríos europeos. Es un proyecto que no solamente se desarrolla en España, sino que en él participan 14 países, entre los cuales estamos nosotros. Dentro de España se realiza en dos puntos. No se está realizando todavía en toda España, sino que se realiza en Castilla y León, donde lo estamos realizando la Fundación Oxígeno en colaboración con la Universidad de Burgos, que se encarga un poco más del análisis científico de esos datos, y en Cataluña lo está realizando la Universidad Vic a través del Instituto Beta. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Pues un poco lo que os decía al principio, estudiar la contaminación de residuos de los plásticos en los ríos, con 3 objetivos principales. Poder identificar cuáles son las fuentes de esa contaminación, es decir, de dónde vienen esos plásticos que acaban en los ríos,
Conocer cuánto aportan los ríos a la contaminación de los plásticos del océano y, además, identificar medidas efectivas para poder mitigar este problema tan importante que tenemos actualmente. ¿Cómo lo hacemos? Vinculando la ciencia y la ciudadanía, es decir, conciencia ciudadana. Realizamos campañas de muestreo participativas donde nuestros chicos recogen datos sobre los residuos, principalmente los plásticos, que encontramos en los ríos. Y luego estos datos que nos dan los chicos se analizan por los investigadores y se validan para poder sacar unas conclusiones significativas. Además, también creemos que es muy importante utilizar esta potencialidad para sensibilizar a la ciudadanía sobre el gran problema de los plásticos y hacer conocer esta gran problemática que tenemos actualmente. ¿Cómo lo hacemos? Pues los pasos son estos que veis aquí. Lo primero, nos ponemos en contacto con escuelas y asociaciones juveniles que potencialmente pueden participar en este proyecto y les informamos sobre el proyecto. Por ejemplo, Espiciencia es uno de los grupos que nos ha acompañado varios años realizando este muestreo. Una vez que tenemos los grupos identificados y formados, les damos formación. Lo importante es que ellos estén bien formados para que sean ellos, que sean nuestros chicos, los que realicen las campañas de muestreo. Les damos la formación a través de sesiones de formación dirigidos a los responsables de los grupos y elaboramos distintas guías, metodologías, recursos educativos que apoyen estas investigaciones. Y además les damos todos los materiales necesarios para que ellos puedan realizar el muestreo. Las bolsas de basura, los guantes, las pesas, las redes de microplástico, los metros, todo lo que identifica el método que necesitan para poder realizar el muestreo. Una vez que ya tienen la formación y los materiales, son ellos, son los chicos con su responsable de grupo quienes salen a muestrear, quienes realizan el muestreo, que es un muestreo muy sencillo, pero que tiene su metodología científica bien estructurada para que los datos de verdad sean de validez. Una vez que han realizado el muestreo, son ellos mismos los que suben los datos a una aplicación web, a una página web, para que los investigadores les puedan validar e identificar y analizar, que es el siguiente paso. Y por último, se hace publicidad y difusión de los resultados obtenidos, no solo por nosotros, que también por los investigadores, sino también por los propios chicos, porque también es importante que ellos mismos divulguen los resultados. Esta es la web del proyecto, donde se suben los datos y es de acceso público y todos podemos ver los datos que se han subido y cuáles son los muestreos, y donde se puede ver, pues bueno, todos los puntos donde se han muestreado, que son esos circulitos que tenéis, y si pincháis en cada uno de los circulitos, pues saber concretamente el grupo, por ejemplo, de Espiciencia, qué son los datos que ellos hayan obtenido. La metodología, como os decía, es muy sencilla, pero que sí que es importante que se haga de una manera rigurosa. Una vez que se forman los grupos, se divide el grupo formado en 4 subgrupos y cada uno de esos 4 subgrupos se encarga de analizar los plásticos desde un punto de vista diferente. El grupo A, que es el que tenéis aquí, lo que hace es identificar cuántos residuos plásticos tenemos por metro cuadrado. Para ello se identifican en las diferentes zonas de la ribera, más cerca del río, una zona más intermedia y más alejada, unas áreas de muestreo y van identificando cuántos plásticos hay solamente dentro de ese área de muestreo. Una vez que estos chicos hacen esos datos, les ponen en un estadillo y se subirían a la aplicación web. El segundo grupo que hace, mirar qué tipos de residuos plásticos encontramos en el río. Hacen una batida de limpieza de una longitud determinada y durante un tiempo determinado y cogen todos los residuos que se van encontrando durante ese paseo. Después se van a esa lona que veis allí y van clasificando los residuos por distintas tipologías. Cuáles son bolsas de plástico, cuáles son toallitas, cuáles son colillas, y los van identificando. Después los cuentan y suben los datos a su aplicación. El tercer grupo que hace, mirar cuáles son los residuos flotantes de microplásticos que hay directamente en el cauce del agua del río. Para esto se coloca esta red que veis aquí y se deja circular durante 1 hora para ver cuántos residuos están directamente en la red. Y el último grupo es el grupo que nosotros llamamos el grupo de los investigadores, ¿vale? Ellos lo que hacen es recopilar información del sitio donde estamos. Pues es un sitio donde se hace botellón, es un sitio donde se saca mucho de paseo a los perros, todo este tipo de cosas para intentar contextualizar los tipos de residuos que se han encontrado. Un minuto, voy muy rápida. Los resultados que encontramos en el proyecto, pues lo primero, la participación. Desde el 2022 hasta este año, deciros que ya han participado más de 3.500 jóvenes solamente en España. El segundo resultado importante,
¿qué encontramos? Lo más importante y lo más significativo para mí es deciros que en todos los sitios donde hemos muestreado, en todos los sitios hemos encontrado plásticos. En unos más y en otros menos, pero siempre se encuentran plásticos. Y hay 2 puntos un poco más significativos. En el caso de Castilla y León, el punto más crítico ha sido Miranda de Ebro, donde tienen un problema muy importante con las toallitas higiénicas. Y en el caso de Cataluña, en Granollers. ¿Residuos plásticos que encontramos? Pues principalmente los plásticos de un solo uso, bolsas de chucherías, latas de refrescos, las toallitas higiénicas que os decía, ¿vale? Esos son los residuos más abundantes que encontramos. Y por último, lo que os decía, los chicos divulgan los resultados. Este póster que veis aquí lo realizan los estudiantes de una manera un poco asesorada por nosotros para que ellos den a conocer lo que han encontrado directamente en su grupo escolar, ¿vale? Y no me gustaría terminar sin dar las gracias a esos 3.500 personas que nos han ayudado a recopilar estos datos y muy especialmente a los responsables de grupos, a todos esos profesores y responsables de asociaciones que se involucran de una manera muy activa en formar a sus chicos, porque yo creo que tenemos 2 potencialidades muy importantes. Por un lado, la cantidad de datos que podemos recopilar y, por otro lado, esa labor que hacen los profesores y los responsables de grupo con sus chicos. Estamos muy habituados culturalmente a decir que se está perdiendo mucha vocación por la ciencia, que a los jóvenes les cuesta, pues están haciendo una labor importantísima porque están acercando la ciencia a las escuelas y a los jóvenes y están no solamente despertándoles ese conocimiento científico y dando esas herramientas de pensar de manera científica, sino además contribuyendo a que la ciencia siga adelante. Muchas gracias.